Bueno, buenas noches. Esta es entonces la tercera parte de la serie que hemos venido recibiendo de los compañeros que están en formación en IMC, en formación como maestros del Dharma. En la primera sesión estuvimos entonces acompañados por Peter, quien nos estuvo hablando, permitiéndonos también como tener un acercamiento desde la meditación al al cuerpo, eh, perdón, a la respiración. Ya en la segunda estuvimos con Cristina con el tema del cuerpo y hoy nos acompaña Pablo, con quien vamos a explorar las emociones. Para presentar brevemente a Pablo, les contamos que él nació en un pequeño pueblo llamado Jalisco. Emigró a los Estados Unidos cuando tenía 15 años y actualmente vive en San Francisco junto a su esposa Alicia y dos gatos que alegran su hogar. Pablo estudió psicología en la Universidad Estatal de San Francisco y desarrolló su carrera profesional como coordinador de servicios auxiliares en un colegio comunitario, donde brindó consejería, orientación educativa y apoyo económico a estudiantes de bajos recursos. Su experiencia en la meditación inició en el 2009 en el Zen. 3 años después conoció a Insight Meditation Center, donde practica bajo la guía de la maestra Andrea Castillo. Además, ha compartido la práctica ofreciendo sesiones de meditación en bibliotecas públicas de la ciudad y en diferentes centros comunitarios. Actualmente, Pablo está participando en el programa de desarrollo de liderazgo para practicantes de Dharma con los maestros Gil Frontal e Inés Redman. Le damos la bienvenida a Pablo y agradecemos su presencia y su deseo de compartir con nosotros su camino en la práctica. Gracias, Diana, y, y gracias a todos ustedes por estar presentes. Eh, ya después de la meditación hablaré un poco más acerca de mí y de mi trayectoria antes de entrar de lleno al tema de esta noche. Entonces, pues por ahora las voy a invitar a que tomen una postura cómoda, ya sea sentadas o acostadas, una postura que apoye la meditación, una postura estable, eh, no rígida, con atención pero relajada. Esta meditación eh, durará aproximadamente 20 minutos y, y tiene pautas silenciosas, intencionadas. Utilícenlas como una invitación para la exploración y la investigación de lo que surge en el cuerpo y en la mente en el momento, sin ninguna narrativa, solamente observando lo que sucede. Si se sienten cómodas, si se sienten cómodos, las y los invito a cerrar los ojos. Respira profundamente 3 veces, soltando lo que hoy has vivido con cada exhalación. Recuerda que en esta práctica no hay nada que lograr, solo abrirnos a lo que ya está aquí.
Lleva la atención a la respiración, al movimiento natural de inhalar y exhalar. Siente el cuerpo respirando sin forzarlo. Si la mente se distrae, regresa con amabilidad a la respiración. Vuelve una y otra vez, dejando que la respiración sea tu refugio. Ahora dirige tu atención a las sensaciones básicas que acompañan este momento. Pregúntate, ¿esta experiencia es agradable, desagradable o neutra? Explora y nota con suavidad, simplemente reconociendo.
agradable, desagradable o neutro. Recuerda, toda sensación cambia instante a instante. Ahora, amplía tu atención para incluir emociones y estados más complejos. Pregúntate, ¿qué emoción está presente en mí ahora? Cuando aparezca una emoción, ponle un nombre sencillo: alegría, ansiedad, paz, tristeza, lo que sea.
Nota dónde se siente en el cuerpo. Recuerda que las emociones son como nubes. Aparecen, cambian, se disuelven. Mientras sostienes las emociones, cultiva amabilidad. Puedes colocar una mano en el corazón y repetir internamente. Está bien sentir lo que siento. Soy humano. Las emociones vienen y van. Puedo sostenerla con compasión. Una vez más, suavemente, trae la atención a la respiración. Siente tu cuerpo completo, aquí y ahora.
Antes de abrir los ojos, repite en silencio, que pueda vivir en paz con mis sensaciones y emociones, que pueda relacionarme con ellas con sabiduría y compasión. Cuando te sientas lista, listo, abre suavemente los ojos. ¿Cómo se siente? Para algunas personas, la meditación con pautas en silencio es a veces lo, lo que necesitan para investigar. Para otras personas, prefieren una guía más profunda. Entonces, la tarea aquí para nosotros es encontrar lo que funciona para cada uno y practicarlo desde ese punto, porque no hay una manera correcta o perfecta para hacerlo. ¿Alguien gusta comentar algo o podemos pasar directamente al tema de esta noche? Sí, Sara. Gracias, muy bonita práctica. Este, mis emociones estaban neutras, no Mm, sentía en sí emociones. Entonces, al principio fue un poquito difícil para mí indagar, mm, precisamente porque, ¿cómo se siente? Siento no siento en sí emociones ahorita. ujú, Entonces, después, no recuerdo las instrucciones después, muy bien, pero lo que hice fue traer un evento desagradable de esta mañana ujú, y, entonces fue la manera en cómo empecé a indagar y sentí el desagrado, lo sentí en mi frente, ujú, sentí nuevamente el enojo que sentí en la mañana. sí, Entonces dije: "Ah". Así se siente. Entonces, lo sentí muy claramente aquí, de hecho, aquí. Y sí, fue eso como lo empecé a sentir, y ya después, pues, la mano en el pecho, y las palabras, y empecé a sentir más tranquilidad. mm. Entonces, pues, esa fue mi experiencia, no sé si lo hice bien o no. No, gracias, Sara. Aquí no hay de, de hacerlo bien o de no hacerlo bien. Simplemente estar en la experiencia. Ahora, lo curioso que tu, tu respuesta fue de que te diste cuenta que la sensación era neutra y de inmediato buscaste algo para sentir. Ahora, la enseñanza es darnos cuenta de que cuando no hay una sensación, investigar qué se siente cuando no hay una sensación. Porque la respuesta normal es de que si no siento nada, quiero sentir algo. Entonces, el apego, el deseo, entra en juego. Y si es algo desagradable, el rechazo o la aversión entran.
no la quiero sentir. Y perdemos la oportunidad de darnos cuenta que cuando no sentimos nada, está bien, no hay que buscar nada, porque las sensaciones no duran, aún la de no siento nada. Y si le damos el espacio, va a venir otra sensación y nos damos cuenta de que cómo surgen y cómo desaparecen, lo que se llama la impermanencia de todo esto, de que no duran, al menos que nosotros intervengamos. Entonces se queda. Como le hiciste, tú trajiste una experiencia desagradable y lo sentiste en el cuerpo. Perfecto que te diste cuenta que eso estaba ahí. Pero ¿qué hubiera sucedido si no hubieras traído esa experiencia? ¿Me explico? Pero esa es la práctica. La práctica es no forzar nada, es estar bien con lo que es en el momento. Gracias. Me surge un comentario, una pregunta. Ah, Cuando pensé que estaba en una emoción neutra, Ujú, pues me sentía muy en calma, ujú, me sentía muy en calma y traté de rastrear en mi cuerpo y no encontré en sí alguna sensación física que me dijera: "Estás enojada, te sientes bien". No, simplemente mm, fue algo, o sea, no sensaciones, simplemente un estado de calma y de tranquilidad. Entonces, yo creo que con mi intención ujú, de explorar y de querer a ver qué ujú, se siente, mm. pero de entrada, sí lo sentí, pero como dice, ¿qué hubiera pasado si hubiera indagado más y lo hubiera explorado más? Y, pues sí, perdí esa oportunidad. No, no, porque no perdiste nada, porque te diste cuenta de lo que estaba sucediendo. Y esa es atención plena. Entonces, quizá lo que te escuché describir era un estado de paz, de no sentir nada. Y a veces ese estado de paz es simplemente estar con, no hay nada, no hay nada. Y está bien. Gracias, Sara. Muchas gracias por compartir. Eh, Cuando estábamos escogiendo los temas para, para estas pláticas, no sé cómo llegué yo a escoger el tema de las sensaciones y las emociones, pero me cayó como anillo al dedo, porque para mí el trabajo en las emociones ha sido un trabajo de vida y ya más adelante compartiré algunas experiencias en mi vida personal de cómo me han marcado y cómo también esta práctica, este camino del Dharma, me ha estado llevando a un nivel de profundidad que me deslumbra y me asusta, pero que es un trabajo maravilloso porque me ha ayudado y me está ayudando a descubrir en mí cosas que nunca sabía yo que estaban ahí y que yo las había encubierto. Pero ya le hablaré más acerca de eso más adelante. Entonces, cuando llegó el tema de las sensaciones y las emociones, la preparación para mí fue la experiencia directa, simplemente utilizando las enseñanzas del Buda, cómo aplican a mi vida personal y cómo, de dónde surge y cómo me han guiado a través de la vida. Entonces, pues espero que lo que voy a presentar esta noche les sea útil también en su vida personal, pero también en su camino del Dharma. El Satipatthana Sutta, que es también conocido como el discurso sobre los fundamentos de la atención plena, es un texto budista muy importante que describe la práctica de la atención tal como fue enseñada por el Buda.
Se enfoca en el desarrollo de la conciencia a través de la observación del cuerpo, las sensaciones, la mente y los objetos mentales. El discurso abre con el siguiente párrafo. En una ocasión vivía el Buda entre los curos. Allí, el bienaventurado se dirigió así a los monjes. Monjes, el único camino para la purificación de los seres, para la superación de la pena y las lamentaciones, para la destrucción del dolor y la aflicción, para alcanzar el recto sendero, para la realización del nirvana es los 4 fundamentos de la atención. Y después viene en forma de pregunta, ¿cuáles son estos 4? El número 1 es la contemplación del cuerpo, lo cual incluye prácticas como la atención a la respiración, las partes del cuerpo, los elementos materiales, la clara comprensión de la impermanencia, las impurezas del cuerpo y las posturas en las cuales se puede meditar, que son 4, por ejemplo, caminando, de pie, sentado o acostado. El fundamento número 2 es la contemplación de las sensaciones, lo cual consiste en observar las sensaciones si son agradables, desagradables o neutras, tal como aparecen en la experiencia. Fundamento número 3 es la contemplación de la mente, de lo cual Brian presentará la próxima semana. Aquí se observa el estado de la mente misma, si está presente el deseo, el odio o la confusión, si hay concentración, claridad, liberación, etc. Y 4 es la contemplación de los objetos mentales, lo cual implica contemplar fenómenos mentales como los 5 obstáculos, los 5 agregados, las 6 bases sensoriales, los 7 factores de iluminación y las 4 nobles verdades. Como ya habrán notado, este sutta, el Satipatthana Sutta, el discurso de la atención plena, incluye en sí todas las enseñanzas del Buda. Entonces podríamos pasar una vida entera estudiando y practicando estos 4 fundamentos. Y la promesa es, no sé, no estoy ahí, de que lograremos la liberación del sufrimiento y la iluminación. Entonces, pues veremos, continuaremos con este camino. Hoy hablaremos de la segunda base de la atención plena, que es conocida como la contemplación de las sensaciones o Vedana en Pali. Pero antes de entrar de lleno en el tema, quiero resumir brevemente la importancia de las 2 charlas anteriores ofrecidas por Peter y Cristina. Cuando el Buda enseña el Satipatthana Sutta, nos muestra un camino gradual de cultivo de la atención plena. Comenzamos con la respiración y el cuerpo. Seguimos con las sensaciones, luego con la mente y finalmente con los fenómenos mentales. Esta secuencia no es casual. Cada etapa prepara y sostiene a la siguiente. El primer paso es observar la respiración, de lo cual habló Peter hace 2 semanas. La respiración es un proceso natural, siempre presente, que nos ofrece un ancla al momento presente. La semana pasada, Cristina ofreció la charla sobre la contemplación del cuerpo, que con sus posturas y movimientos nos recuerda la impermanencia, pues nunca permanece estático. Al observar el cuerpo y la respiración, la mente se calma y se vuelve más estable. Sin esta estabilidad, es muy difícil observar lo que viene después, las sensaciones. Es decir, observar la respiración y el cuerpo nos lleva directamente a las sensaciones. Así,
La práctica no salta de un objeto a otro de manera artificial. La observación de la respiración y del cuerpo despierta naturalmente la conciencia de Vedana o de las sensaciones. Ahora, ¿por qué es eso tan importante? Porque las sensaciones son el puente entre la experiencia física y la reacción mental. De una sensación desagradable surge la aversión. De una sensación agradable, el apego o el deseo. Y de una sensación neutra, la indiferencia. Si logramos estar atentos en el momento en que aparecen las sensaciones, podemos ver con claridad cómo nace la reactividad. Y es en ese punto donde existe la posibilidad de la libertad. Podemos entonces decir que la respiración da estabilidad, el cuerpo da claridad y ambos entrenan la sensibilidad de la mente. Y así, con esa base sólida, estamos en condiciones de observar las sensaciones sin ser arrastrados por ellas. De este modo, la atención plena avanza de lo más evidente, el cuerpo, hacia lo más sutil y determinante, las sensaciones, sosteniendo el camino hacia la comprensión y la liberación. Por esto no es casualidad que la contemplación de las sensaciones se sitúe entre la contemplación del cuerpo y la contemplación de la mente. Como lo mencioné anteriormente, la contemplación de las sensaciones actúa como un puente que conecta el cuerpo con la mente. Gracias a este fundamento, podemos ver cómo toda experiencia física lleva consigo un matiz de sensación y cómo cada estado mental se sostiene en esa misma base. Esta charla tiene dos partes. La primera parte es la definición y la exploración de las sensaciones. Y la segunda parte llevará a la investigación y también de las sensaciones. Y es importante también saber la diferencia, perdón, no la sensación, las emociones. Y es importante saber la diferencia entre una y la otra. Ya más adelante lo trataré. ¿Por qué es importante? Porque una lleva a la otra. Y a veces, si no nos damos cuenta, la tendencia es que tanto las sensaciones como las emociones nos pueden arrastrar en una dirección que no queremos llegar. En los textos budistas, Vedana suele traducirse como sensaciones o sentimientos. Sin embargo, en realidad se refiere a algo más específico. Se refiere a la cualidad hedónica de la experiencia en el momento presente. Es decir, la manera básica en que sentimos lo que ocurre cuando uno de los 6 sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto o la mente, entra en contacto con un objeto. En el sutta de la analogía del bulto de espuma, el Buda compara las sensaciones con burbujas de agua que surgen y desaparecen rápidamente, mostrando así su naturaleza efímera e insustancial. Algunos maestros prefieren traducir Vedana no como sensación, sino como el tono del sentir. Toda experiencia humana, en el mismo instante en que surge, se presenta teñida por uno de 3 tonos fundamentales: agradable, desagradable o neutro.
La práctica de la atención plena nos permite reconocer estos tonos básicos y comprender cómo, a partir de una sensación, pueden desplegarse emociones, pensamientos y reacciones. Por ejemplo, una sensación desagradable puede dar lugar al rechazo o la aversión. Una sensación agradable puede despertar deseo o apego, y una sensación neutra puede conducir a la indiferencia o la distracción. Al observar este proceso con claridad y sabiduría, cultivamos una relación más libre y consciente con nuestra experiencia. Así, cualquier sensación que aparezca en el cuerpo o en la mente puede reconocerse dentro de uno de estos tres tonos esenciales. Es claro entonces que cuando hablamos de Vedana, no nos referimos a emociones complicadas como la tristeza, el miedo, el enojo o la alegría. Esas pertenecen al campo de la mente y de los estados mentales. El tono básico que está presente en cada experiencia, la sensación, es a lo que se refiere Vedana. Por eso es útil distinguir entre sensaciones, emociones y sentimientos. Sensaciones son el tono inmediato de la experiencia, otra vez, y viene en uno de esos tres tonos, agradable, desagradable o neutro, simplemente. Las emociones son experiencias más complejas que incluyen pensamientos, recuerdos, energía en el cuerpo e historias personales. Y los sentimientos, en el lenguaje cotidiano, suelen confundirse con las emociones, pero en el budismo la palabra se reserva para hablar de Vedana o de sensaciones. Entonces diríamos que sentimientos y sensaciones son sinónimos en las enseñanzas budistas, mientras que las emociones ya son una función de la mente, las cuales vienen cargadas con una historia personal, con una narrativa. Por ejemplo, si aparece una sensación desagradable en el pecho, es posible que de ahí surja la emoción de ansiedad. Cuando la sensación es agradable, la emoción que surge puede ser alegría. Y si la observamos con atención plena, podemos reconocer. Esto es solo una emoción condicionada, no es permanente, y podemos mirarla con compasión. De esta manera, siguiendo fielmente las enseñanzas del Satipatthana Sutta, lo primero que hacemos es observar las sensaciones básicas, agradable, desagradable o neutra, sin añadir de inmediato pensamientos, juicios o historias personales. Solo después damos un paso más y reconocemos el estado emocional que puede surgir a partir de esa base sensorial. La frase contemplando las sensaciones en las sensaciones aparece en el sutta y suele sonar enigmática. En el texto aparece en forma de pregunta de la siguiente manera. ¿Cómo vive un monje contemplando las sensaciones en las sensaciones? Aquí, el Buda nos invita a observar las sensaciones tal como son, directamente, sin mezclarlas con pensamientos, juicios o historias. Esto quiere decir reconocer una sensación agradable como agradable, reconocer una sensación desagradable como desagradable y reconocer una sensación neutra como neutra. Simple, directo, sin adornos.
Por ejemplo, el Buda nos da muchos ejemplos y refiriéndose a los practicantes dice, cuando el practicante experimenta una sensación agradable, reconoce, estoy experimentando una sensación agradable. Cuando experimenta una sensación desagradable, reconoce, estoy experimentando una sensación desagradable. Cuando experimenta una sensación neutra, es decir, ni agradable ni desagradable, reconoce, estoy experimentando una sensación neutra, ni agradable ni desagradable. Para traer esta enseñanza a una experiencia personal, las y los invito a que en este momento tome nota. ¿Cuál es la sensación prevalente que estás experimentando? ¿Desagradable, desagradable o ni agradable ni desagradable? Este tipo de formulación se utiliza para indicar una atención directa, clara y sin proyecciones conceptuales. No se trata de interpretar, juzgar o suponer, sino de estar presente con las sensaciones tal como son, en su propia naturaleza, sin añadirles narrativas, sin identificarse con ellas ni rechazarlas. Entonces, contemplar las sensaciones en las sensaciones significa observar lo desagradable, lo agradable o lo neutral en la experiencia momento a momento. Notar su naturaleza cambiante, cómo surge y cómo desaparece. El no identificarse con la sensación, este soy yo, esto es mío, y verlas como eventos condicionados, no como verdades absolutas. Y esto lo podemos observar en la vida cotidiana. Por ejemplo, al beber un té caliente, surge la sensación agradable. Se reconoce como agradable sin apego. Al sentir dolor en una parte del cuerpo, surge la sensación desagradable. Se reconoce como desagradable sin rechazo. Y al caminar y sentir el roce del aire en la piel, se siente una sensación neutra. Se reconoce como neutra sin descuido. En la práctica, supongamos que estás meditando y surge una sensación desagradable en la rodilla. Al aplicar Vedana o la contemplación de las sensaciones, no dices, me duele la rodilla, tomándolo como algo personal. En lugar de eso, observa simplemente sensación desagradable. Te mantienes con ella sin rechazarla, reconociendo su cambio con el tiempo. Y claro, mucho tiene que ver cómo respondemos ante estas situaciones, la forma y el entorno en el cual crecimos y nos formamos, porque eso condiciona nuestra forma de responder a lo que experimentamos en el momento. Mi trabajo personal en el camino del Dharma me ha llevado a la exploración del por qué soy como soy. Hace poco escribí una reflexión que hoy me gustaría compartir. Al reflexionar sobre mi experiencia temprana, reconozco el profundo impacto que tuvo la cultura en la formación de mi mundo emocional. Crecí en un entorno patriarcal y machista que ofrecía una visión rígida y limitada de lo que significaba ser hombre o mujer. A los hombres se nos enseñaba que debíamos ser fuertes, racionales, controlados y dominantes. Mostrar sensibilidad o vulnerabilidad era visto como una debilidad, algo vergonzoso, casi una traición al modelo masculino que se nos imponía.
Esto tuvo consecuencias profundas que marcaron mi vida. Una de las más marcadas fue la desconexión emocional. No sabía cómo nombrar lo que sentía, ni mucho menos cómo expresarlo. Había una distancia entre lo que realmente vivía por dentro y lo que se suponía que debía sentir o mostrar. Aprendí a reprimir emociones como el llanto, el miedo, incluso la ternura. Y cuando aparecía el enojo, era muchas veces desbordado o incontrolable, porque tampoco me educaron para gestionarlo con conciencia. Los celos fueron otro aspecto que afectó mi vida emocional. En un entorno donde se valoraba la posesión y el control como prueba de masculinidad, los celos no eran vistos como una señal de inseguridad emocional, sino como una supuesta muestra de amor o virilidad. Hoy reconozco que los celos no eran amor, sino miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser reemplazado, miedo a mostrarme vulnerable. Formado en un entorno machista, se esperaba que todos encajáramos en moldes muy estrechos, sin espacio para la autenticidad, sin apertura hacia otras maneras de sentir, vivir o relacionarse. Mis estudios en psicología y el camino de la meditación y el autoconocimiento me ayudaron a comenzar a desmontar estas estructuras internas. No ha sido un proceso rápido ni fácil, pero sí profundamente liberador. Poco a poco he aprendido que la vulnerabilidad no es debilidad, que sentir es parte esencial de estar vivo y que no hay un solo modelo de ser hombre. Hoy puedo ver con claridad y compasión al niño que aún existe en mí, al joven que se sintió atrapado y al adulto que busca cultivar una masculinidad consciente, abierta y amorosa. Recuerdo que cuando empecé a meditar, con mucha normalidad me sentía arrastrado por una tormenta emocional. Como lo dijo Diana al principio, mi camino en esta práctica inició en el 2009 y en el 2010 perdimos una hija de 27 años. Y recuerdo que los años siguientes me sentaba a meditar y el dolor era tan profundo y tan ancho que la tormenta de emociones me arrastraba hacia espacios sofocantes y difíciles de contener. Muchas veces me levanté de la meditación para caminar, para respirar, para sentir el aire fresco, porque las emociones eran demasiado fuertes. Después leí una cita del Buda que dice, no deseches tu sufrimiento, tócalo, enfréntate directamente y tu alegría se volverá más profunda. Sabes que tanto el sufrimiento como la alegría son impermanentes. Y eso es lo que la atención plena nos provee. La atención plena entrena a la mente para aprender a observar el surgimiento y la desaparición de las emociones, para no quedar atrapados en ellas. En breve, quiero presentarles 9 pasos para practicar la atención plena de las emociones. Quizás ya lo haya notado, no siempre resulta sencillo mantener la atención en las sensaciones, especialmente cuando la práctica aún no es tan profunda. Muchas veces, antes de darnos cuenta de si una sensación es agradable, desagradable o neutra, ya estamos completamente inmersos en la emoción. Cuando en la meditación surge una emoción intensa, como el miedo, el enojo, tristeza o incluso una gran alegría,
A veces es común sentir que interrumpe la práctica. Sin embargo, la emoción puede convertirse en el objeto mismo de la meditación. Y eso fue lo que empecé a practicar cuando me sentía agobiado por las emociones. Empecé a darle espacio para que estuviera ahí, sin rechazo, sin juzgar, sin correr. Es muy importante saber que en la tradición budista la instrucción es clara. Cuando aparece una emoción fuerte, esta se convierte en un objeto de la atención plena. No es un obstáculo, sino una oportunidad para conocernos más profundamente. Por eso, este proceso de 9 pasos no es una fórmula rígida, sino más bien una guía, una invitación. Una invitación a experimentar, explorar y descubrir por uno mismo cómo relacionarse con las emociones de una manera más sabia y compasiva. Gil Fronsted, el director de IMC, el centro de meditación donde estudio, utiliza una metáfora muy poderosa para describir lo que ocurre cuando estamos abrumados por las emociones. Él dice que es como si estuviéramos caminando por un campo lleno de barro. Con cada paso, el barro se adhiere más a los pies, haciéndonos sentir más pesados, más atrapados. Con cada movimiento, se hace más difícil seguir adelante. En ese estado, es fácil perder la claridad y sentir que estamos a merced de lo que sentimos. Los 9 pasos para la atención plena de las emociones funcionan como pequeñas piedras, elevadas en medio de un campo embarrado. Cada una nos ofrece un punto de apoyo firme, una superficie clara donde poder caminar sin hundirnos. Así, en lugar de quedar atrapados en el barro de las emociones, podemos avanzar con mayor facilidad, equilibrio y ligereza. Entonces, las y los invito ahora a recorrer juntos estos 9 pasos como si fueran huellas en el sendero de la meditación. Paso número 1. Descansar la atención en la respiración. La respiración es nuestra ancla al presente. Al traer la atención al movimiento del aire, el inhalar y exhalar, detenemos el flujo incesante de pensamientos que nos arrastran hacia el pasado, el futuro o los juicios sobre nosotros mismos o los demás. Paso número 2. Llevar la atención al cuerpo. Al sentir el cuerpo desde dentro, las tensiones, las posturas, los latidos, lo ayudamos a relajarse y a sentarse en el momento presente. Cuando la atención está en el presente, el cuerpo se convierte en un terreno fértil para observar las emociones, ya sean positivas o negativas. El paso número 3 es reconocer la emoción principal. Con la mente más tranquila y el cuerpo relajado, se vuelve más fácil identificar la emoción. Paso número 4 es nombrar la emoción. Dar nombre a lo que sentimos nos ayuda a crear distancia y claridad. ¿Es miedo, ira, tristeza, alegría, ansiedad, aburrimiento? El paso número 5 es acercarse a la emoción. Aquí podemos explorar si es posible acercarse a la emoción con un sentido de curiosidad. Si es demasiado intensa, la observamos desde cierta distancia, sin forzar el contacto directo. En este paso también, si la emoción es demasiado intensa, podemos regresar a la respiración o a una sensación neutra del cuerpo, por ejemplo, los pies en el suelo o el contacto con la silla. Si aún así la emoción resulta insoportable, está bien abrir los ojos, mover el cuerpo, pausar la meditación. La práctica es nunca forzarse. El paso número 6 es
hacerse amigo de la emoción. Para esto se usa un lenguaje interno amable. Hola, tristeza, te veo. Gracias por estar aquí. Cuando yo estaba viviendo esos momentos que mencioné anteriormente, difíciles, al inicio me era difícil hacerse amigo de la emoción y hablarle con ternura y compasión, pero poco a poco se fue abriendo espacio para darle cavidad y sentirla y verla que si iba a regresar, entonces tratarla como a alguien conocido. Te veo, ahí estás. Estás ahí nuevamente, tristeza. Tal vez a veces la emoción lo único que necesita es que la acompañemos, que la reconozcamos. Si gustas, puedes imaginar que la sostienes como una madre sostiene a su hijo, con ternura, sin rechazo, sin apego. El paso número 7 nos invita a ver el mensaje de la emoción. Toda emoción trae consigo un mensaje. Es un reflejo de una necesidad profunda, una herida o un valor que ha sido tocado. Escuchar ese mensaje es escuchar nuestra voz interior. El paso número 8 nos lleva a comprender la lección. Cada emoción puede ser una maestra. Debajo del enojo puede haber una herida. Debajo de la herida, dolor. Y debajo del dolor, miedo. Y si logramos ver el miedo con claridad, abrimos espacio para que pueda surgir sabiduría y compasión. Y el paso número 9 es transformar la emoción. Cuando comprendemos y aceptamos profundamente una emoción, practicando los 8 pasos anteriores, algo en nosotros cambia. La energía atrapada se libera, se transforma. Ya no somos víctimas de la emoción, sino participantes activos en nuestra sanación. Este proceso de 9 pasos está en completa armonía con la segunda base de la atención plena, la contemplación de las sensaciones. Aquí no se trata de pensar en la emoción, sino de sentir su cualidad directa, agradable, desagradable, neutra, surge, permanece, desaparece. Así, desde esta práctica, aprendemos que no tenemos que buscar cómo resolver las emociones, sino aprender a relacionarnos con ellas de manera sabia. Como mencioné anteriormente, el enojo y los celos eran emociones muy presentes en mi vida. Antes de conocer el Dharma y la meditación, mi única estrategia era intentar controlar esas emociones. Pensaba que si podía dominarlas o suprimirlas, desaparecería. Pero pronto descubrí que cada intento por controlarlas requería una enorme cantidad de energía, tanto mental como física. Y aunque a veces lograba contenerlas, no había transformación real. Lo que sí ocurría, una y otra vez, era que esas emociones regresaban con más fuerza. Aparecían como estallidos incontrolables de enojo, celos, seguidos por una resaca moral. Ese profundo sentimiento de haber fallado otra vez, acompañado de vergüenza, culpa y cansancio emocional. Fue a través del Dharma y la práctica meditativa que encontré una forma de relacionarme con mis emociones. Ya no se trataba de reprimirlas ni de vencerlas, sino de observarlas, sentirlas en el cuerpo, nombrarlas y luego sostenerlas con amabilidad. Aquí es donde entraron en la práctica y en mi vida dos cualidades esenciales y transformadoras. Metta, la bondad amorosa; Karuna, la compasión hacia el sufrimiento. Ambas cualidades no son técnicas intelectuales, sino actitudes que se cultivan en la experiencia directa. Aprendí a acercarme a mi enojo con meta, no con juicio, a estar con los celos,
desde Karuna, en vez de rechazarme por sentirlos. Ese cambio fue reforzado por un curso de 8 semanas sobre autocompasión, donde aprendí a tratarme como un ser querido, como alguien que sufre, alguien que necesita ternura sin exigencias. Cuando aplicamos meta o amor benevolente y karuna, compasión, a la contemplación de las sensaciones, la práctica del satipatthana se profundiza. Ya no solo observamos si una sensación es agradable, desagradable o neutra, aprendemos a recibirla con cuidado y ternura. Si aparece una punzada de ansiedad en el pecho, puedo simplemente reconocerla. Esto es ansiedad, es desagradable. Luego, con suavidad, añadir, está bien sentir esto, que pueda estar presente con lo que está aquí. No intento cambiar nada, solo estoy, solo acompaño. Así, paso de la lucha constante con mis emociones a una relación más cercana, más sabia. Ya no busco controlar lo que siento, busco conocerlo, entenderlo y cuidarlo. El Buda nos enseña a mirar placer y dolor con el mismo valor, sin aferrarnos, sin rechazar, solo observar, solo reconocer, solo estar. Así cultivamos una relación más sabia, más equilibrada, más compasiva con nuestra vida emocional y sensorial. Aquí en este momento, todo puede ser acogido. Aquí en esta presencia, todo puede ser cuidado. Para concluir, recordaré las palabras del Buda en el Satipatthana Sutta. Así como la lluvia empapa toda la tierra sin quedarse en ningún lugar, así también un sabio contempla las sensaciones agradables, desagradables y neutras con ecuanimidad. Gracias. Y ahora, preguntas o comentarios. Pablo, ¿cómo estás? Hola, Oscar. Quería preguntarte algo. Pues Sí. no sé si pues logré como entender mucho de lo que dices, pero también me surgen como inquietudes, ¿cierto? Ujú, ¿Cómo no intervenir cuando las sensaciones son demasiadas intensas, ¿cierto? ujú, Por ejemplo, yo experimenté la neuralgia del trigémino, ¿cierto? ujú, Entonces llega un momento en que uno, de hecho, parte de mi ansiedad se desboca por el hecho de sentir ese dolor tan extremo, ¿cierto? claro, ¿Cómo no intervenir ahí? Es mi pregunta exacta, ¿cierto? sí. La otra es cómo diferenciar entre la somatización y la emoción, Mm, sí, ¿cierto? sí. Y lo, Sí. y lo tercero es cuando dice se libera la energía, es qué. Ujú, perfecto. Ah, yendo a la primera pregunta, ¿cómo sostenerla cuando es tan fuerte? Como lo dije en el paso, creo que fue el número 7, 8, es de que iniciamos con pasos de bebé, poco a poco, con mucho cuidado. Si la emoción es demasiado fuerte, particularmente durante la meditación, entonces, y no podemos abrirle el espacio en ese momento, nos levantamos, abrimos los ojos, caminamos, respiramos, eh, pero siempre también con mucho cuidado hacia nosotros mismos y con mucha compasión. Por eso, esas dos cualidades de meta y karuna, que es el amor benevolente y la compasión, son acompañantes de esta práctica, porque cuando a veces no podemos enfrentar una situación, por ejemplo,
no sé cómo reaccionar ante esta emoción fuerte. Al menos puedo regresarme a sentir compasión y amor benevolente por mí mismo, porque en este momento no tengo la respuesta y no sé cómo reaccionar. Y está bien, porque cuando suelto la necesidad de encontrar una respuesta o de saber, ese aferramiento a algo que tal vez en ese momento, en vez de abrirme, me cierra más. ¿Explico? Entonces empezamos poco a poco, con mucho cuidado, con mucha paciencia, con mucha compasión, con mucho amor benevolente, para abrir espacios, porque cuando sentimos esas cualidades, se abre espacio interior. Entonces poco a poco le vamos haciendo el espacio para que las emociones fuertes puedan estar. Entonces esa sería mi primera respuesta. La segunda respuesta a tu pregunta, recuérdame la segunda pregunta. Tienes el micrófono apagado. Ah, ¿Cómo diferenciar entre la somatización y la sí. emoción? Sí, la emoción, acuérdate que la emoción es la somatización de lo que está sucediendo en la mente. Cuando nos quedamos con Vedana, con la sensación solamente, nos quedamos, es el contacto inicial con un objeto a través de los 6 sentidos. La somatización viene cuando la mente entra en juego, cuando hacemos una historia, cuando nos apegamos a algo, cuando existe una narrativa. Pero ya nos fuimos de la sensación a la emoción. Entonces podemos ir de los dos lados. Podemos quedarnos con la emoción, perdón, con la sensación agradable, desagradable o neutra. Si subimos a la emoción y se somatiza, entonces podemos trabajar de la emoción hacia abajo. La emoción la siento en el cuerpo. Ya sé que está en el cuerpo. ¿Qué es lo que siento? Lo que siento en este momento es agradable, desagradable o neutro. Si es agradable, entonces me quedo con eso. Si es desagradable, me quedo con eso. Me quedo con lo que es. No lo trato de cambiar, porque al tratar de cambiar otra vez, estoy creando energía, esfuerzo. Y eso se trata de reconocer. La somatización viene cuando la mente está en juego, cuando la mente trata de decirnos o de controlar algo. ¿Me explico? Sí, Sí. Cuando está pues, somatizado, entonces ya la mente está involucrada en eso. ok, gracias. Y la Sí, si tercera, no, la la de tercera, la energía, que la cuando energía. se libera la energía es que, Claro, 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 porque cuando yo trato de controlar mis emociones, se utiliza mucha energía, requiere mucha energía para tratar de controlar algo que a veces es incontrolable. Cuando cuando veo la sensación, la emoción que está presente, la reconozco, le doy el espacio, le hablo con ternura, entonces le da una libertad al cuerpo para que esa energía se libere, porque el cuerpo se suaviza a través de cuando estamos forzando algo, el cuerpo se cierra. Entonces, cuando dejamos de luchar contra lo que es, estamos liberando energía. Estamos dejando de luchar. Es como si, por ejemplo, estás empujando una roca. Y mientras estás empujando una roca que no puedes empujar, o sea, es inmovible, estás usando mucha energía. Por si solamente dejas de empujar, ¿qué le pasa a esa energía que estabas utilizando para empujar la roca? Se libera. Y ya queda para que la puedas utilizar en otro aspecto. ¿Me explico? ujú, Y es sí, lo sí, mismo sí, con, y es lo mismo cuando nosotros estamos forzando a controlar emociones. Es lo mismo, hasta estamos tratando de empujar rocas que a veces son inmovibles hasta que no aprendamos a cómo verlas de otra manera. perfecto. Muchas gracias. No lo Gracias. había visto así. Ah, sí, 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 si solo
nos damos cuenta, yo me di cuenta cuando estaba tratando de controlar mis emociones que mis puños estaban cerrados, que había mucha tensión en mi cuerpo, tenía hasta dolor, me daban hasta dolores de cabeza. Otra vez, la somatización de esto. ¿Entiendes? Cuando dejé de querer controlar mis emociones y aprendí a verlas de una manera más sutil, más amable, con más compasión, entonces la tensión se disolvió en el cuerpo. Los dolores de cabeza desaparecieron y ahora tenía más energía para dedicarla a mi práctica, a una práctica que me ayudaba, que me ayuda todavía a descubrirme, a ver cuál es la manera en que yo puedo investigar qué es lo que hay aquí y cómo puedo acogerlo, cómo puedo crear el espacio para que quepa en este espacio sin que yo tenga que forzarlo, sin que no, y que no pueda, sin que tampoco pueda no encontrar espacio o rechazo. Gracias, Pablo. Hola, Sara. Estoy tratando de reflexionar y de aterrizar todo esto, porque este es un Es demasiado, proceso, sí. es demasiado complejo, es demasiada información y es demasiado Ujú, complejo. Entonces, si me voy, digamos, a las bases, a mindfulness, a lo que es mindfulness, a lo que es la atención plena y lo que nos dicen es observar lo que realmente está sucediendo sin juzgar. correcto. Entonces, observo mi Ahí, ahí, permite que te interrumpa. En ese momento estamos hablando de Vedana, ujú, no de emociones. ujú. Es la observación de las sensaciones que surgen en ese momento. Y a eso iba. Entonces, cuál es la secuencia? Sí. Porque primero observo, por ejemplo, observo la sensación de mi cuerpo. Ujú. Observo, no sé, Y la observas y la identificas en alguno de los tres tonos: ujú, agradable, desagradable o neutra. ujú, Ok. Si nos quedamos ahí, ujú, nos damos cuenta a través de la atención plena que ujú, esas sensaciones no permanecen. ujú, Surgen, desaparecen, cambian, se intensifican, pierden fuerza, se van. ujú. Ok. Luego, ¿qué sigue? Lo que pasa es que la mayoría de nosotros, como Mm, no tenemos la práctica suficientemente ujú, establecida, nos damos rápidamente a la mente. ujú, Siento, por ejemplo, un amigo mío me estaba contando que sentía un adormecimiento en el brazo izquierdo. ujú, En vez de sentir la sensación, de inmediato se fue a la mente, dijo: puede ser un ataque al corazón. Oh, Juzgar. no. Entonces ya nos salimos de la sensación, ya nos Ujú, salimos de lo agradable, desagradable o neutro, y no nos percatamos que esa sensación de adormecimiento no es permanente, no se queda, ujú, cambia. ujú, ¿Sí? Pero si ujú, ya cuando entra a la mente, entonces nos puede llevar a esto que, por ejemplo, mi amigo ya estaba preocupado que podía haber sido un ataque al corazón, porque estaba diciendo: mi abuelito se murió de eso, mi papá se murió de eso, entonces, ay, ahí voy yo también para eso, ujú, sin siquiera investigar si eso es lo que es. ujú. Sí, entonces estamos en la sensación y entra la observación de neutro, agradable, neutro o desagradable. En el momento en que yo empiezo en juzgar, ¿verdad? Juzgar esta experiencia es cuando, como dice, entra la mente. Entonces ahí ya cargué ya cargué esta ya cargué esta vedana, ya no es solamente ya no se quedó ahí, sino que ya la estoy convirtiendo en la emoción, Sí, ya es una emoción, ya es una emoción. ya es una emoción. Y continúo con esta emoción y sigo con la rumiación y sigo, Eh, a lo Pues, mejor me voy a morir. Y ahí es ya- cuando ya- somatiza. claro, ya sabemos las historias que nos contamos, ¿no?
Ujú, Entonces, pero si llega al nivel de emoción y crea y utilizamos la atención plena, me doy cuenta de que ujú, estoy ya en la emoción, de que ujú, estoy creando una narrativa. ujú. Entonces, otra vez, creando o utilizando la atención plena, me bajo otra vez a la sensación, es agradable, desagradable o neutra. ¿Sí? Y es una práctica, es como la respiración, inhalar y exhalar, es salir y entrar, es salir. O sea, entre más practicamos esto, más conscientes estamos de cuando nos alejamos de las sensaciones y nos dejamos arrastrar o nos ponemos a riesgo de que nos arrastren las emociones. Me encantó ese puente. Sí. Observamos Vedana en cuanto o lo llevamos a la mente, que empezamos a etiquetar y que empezamos con el juzgar, ¿verdad? Que Ujú, empezamos a darle esa connotación, es cuando y nos damos cuenta, ay, 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 ya estoy calificando mi experiencia. Entonces, con conciencia, ¿verdad? Otra vez sin juzgar, me regreso a observar mi experiencia. Y como correcto. sabemos que es impermanente, hasta ahí me quedo. Cambia. Nos damos cuenta de que no perdura. O sea, obviamente Ujú, si es algo que te pone a riesgo, por supuesto que vamos a entrar en acción, pero la mayoría de las situaciones de la vida cotidiana es esta reactividad que hemos ujú. desarrollado sin Mm, darnos cuenta de cómo pasamos de la sensación a la emoción y cómo a la corriente de pensamientos que nos arrastran y nos alejan de la realidad y del presente. sí, me encanta esto, llegar así hasta esta raíz porque estamos otra vez en los 3 tonos, ¿verdad? Ujú. Agradable, desagradable, neutra, y empieza el segundo dardo, y el tercer dardo, y el cuarto dardo. Correcto, Entonces, me correcto, estoy dando cuenta que en realidad, pues, estoy yo misma, me estoy atacando, y es ahí donde dice la autocompasión. correcto. Me El, regreso. el amor bondadoso y la autocompasión son acompañantes indispensables de este camino, porque como seres humanos vamos a fallar. Va a haber momentos donde decir, esto no funciona, no me funciona, es muy difícil, pero regresamos a esa naturaleza humana de ser compasivos, de ser amorosos con nosotros mismos, que es como nuestra base emocional. Y cuando regresamos a esa base emocional de compasión y de meta, entonces el cuerpo se relaja, la mente se abre, nos da más claridad de visión, nos da una capacidad de tomar decisiones más sabias y de ver con más claridad el panorama, no tan solo del exterior, sino nuestro interior. Esta atención sin intervención. Podría ser, se me ocurre. Puede ser. Ay, muchas gracias. Es muy complejo, pero Es, regresa a este punto de partida me está ayudando mucho. yo, como lo dije al principio y lo reitero, cuando yo empecé a trabajar esta parte emocional, que fue aproximadamente en el 2011, 12, me abrió los ojos de una manera que no había visto muchas cosas en mí. Y aún me sigue sorprendiendo, porque nunca para. Y sé que ya nos pasamos del tiempo, Perdón. pero yo, Diana, lo que tú digas, yo aquí estoy. No, muchas gracias. De hecho, pues agradezco mucho como todos estos pasos que nos han dado desde que iniciamos con Peter, mirando la respiración, ahora el cuerpo, ahora contigo las emociones e incluso así estemos un poquito pasados de tiempo, hasta quería también como compartir algo, Ujú, justamente como inspirada por lo que la invitación que nos hacía Cristina de observar el cuerpo, ujú, ¿sí? Y de observar, claro,
porque sí siento que justamente esto es lo que nos va acercando a la práctica. Y bueno, esta semana, inspirada en Cristina, tenía las puertas de la cocina abiertas en la parte superior y me he acercado y me he pegado un golpe así, justo como con la punta de una de las puertas. Y fue maravilloso haber tenido esa invitación de Cristina de ir llevando la atención a cosas específicas que hiciéramos, porque en ese momento fue posible aplicarlo. Ujú, Y entonces fue como, me quedé quieta y empecé, cerré los ojos, empecé a respirar, empecé a sentir el dolor que me produjo el ujú, golpe que me di. Y me pareció súper maravilloso darme cuenta cómo el dolor se iba desvaneciendo. Es decir, ujú, nunca me había dado cuenta al darme un golpe cómo el dolor iba desapareciendo despacito, despacito, hasta que ya ujú, no había dolor. Entonces me parece maravillosa, pues como esto que estamos teniendo con ustedes y esta invitación que va siendo como un proceso en secuencia donde vamos ujú, armando un rompecabezas que ya se va teniendo como, ay, ahí está la cara, ahí están las manos, ya lo vamos viendo como completo. Y por eso, ujú. pues muchísimas gracias, porque realmente, Pablo, pues como que ya ahí le vas dando como un toque más completo a todo esto que estábamos viendo con ustedes desde el inicio, como para ya entender cómo va en la práctica, Mm. cómo en la vida cotidiana y no solamente en el cojín lo podemos aplicar. Y muchas gracias por ello. No, a ti, gracias. Entonces, pues yo no me quiero ir sin dejarles tarea también. Por Entonces, supuesto, por favor. entonces mi invitación es para que en esta semana, eh, ya sea durante su práctica o durante la vida cotidiana, eh, se den cuenta de cuando surge una sensación, si es agradable, desagradable o neutra. Simplemente, sin juzgar, sin calificar, sin narrativa. Simplemente, por ejemplo, puedes estar en tu casa viendo algo y de momento traer la atención al cuerpo y decir, ¿qué siento en este momento? ¿Agradable? ¿Desagradable? Neutro. Si, si sucede algo que te saque de quicio también en ese momento, trae la atención plena y decir, ¿cómo se siente esto? ¿Agradable? ¿Desagradable? ¿O neutro? Es crear más conciencia a través del día, ya sea en el cojín o en la vida cotidiana, de, de darnos cuenta el tono del sentir en el momento presente. Para darles una idea, cuando yo empecé a hacer esto, yo ponía un recordatorio en mi teléfono y decía, cada hora va a sonar y cuando suene, entonces es mi señal para parar en ese momento. Parar me refiero a traer la mente al presente y darme cuenta cuál es la sensación prevalente en ese instante. ¿Es agradable, desagradable o neutra? Simplemente, solamente. Gracias por la oportunidad de compartir con ustedes, de ayudarme a profundizar mi práctica y mi camino en el Dharma.